Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo: Veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estas semanas de aprensión por la pandemia que está haciendo sufrir tanto al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos pueden existir también algunas sobre Dios. ¿Qué hace Dios ante nuestro dolor? Dove e quando va tutto storto? ¿Dónde y cuándo Perché non ci risolve se ha fastidiado, digamos, todo esto? ¿Por qué no nos resuelve rápidamente, velozmente los problemas? Sono domande che noi facciamo. Son preguntas que nosotros nos hacemos sobre Dios. Ci de aiuto il racconto della passione di Gesù. Es de ayuda el relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. También allí, en efecto, hay tantas preguntas, tantas interrogaciones. La gente, después de haber escuchado a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si habría finalmente liberado al pueblo de sus enemigos. Se esperaban a un Mesías potente, triunfante con la espada. Sin embargo, llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es la misma muchedumbre, gentío, que antes le había gritado Hosana, el que dice que sea crucificado. Aquellos que lo seguían, confusos y asustados, lo abandonaron. Pensaban: si la suerte de Jesús es esta, el Mesías no es él, porque Dios es fuerte, es invencible. Pero si vamos adelante a leer el relato de la pasión, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano, que no era creyente, era un pagano, lo había visto sufrir en la cruz, que lo había escuchado perdonar a todos, que lo había tocado con la mano, que había tocado con la mano su amor sin medida. Dice: de verdad este hombre era hijo de Dios. Dice lo contrario de los demás. Dice que allí está Dios, que es Dios de verdad, verdaderamente. Podemos preguntarnos hoy: ¿cuál es el rostro verdadero de Dios? Normalmente nosotros proyectamos en él aquello que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de justicia y también nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así. Es diferente. Y no podíamos conocerlo con nuestras fuerzas. Por eso se ha hecho cercano. Ha venido a nuestro encuentro en Pascua y se ha revelado completamente. ¿Y dónde se ha revelado completamente? En la cruz. Allí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. No olvidemos a los hermanos y hermanas que la cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien mirar el crucifijo en silencio
y ver quién es nuestro Señor. Es aquel que no señala con el dedo a ninguno, ni siquiera contra aquellos que lo están crucificando, sino que abre los brazos a todos, que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja despojar por nosotros, que nos da la vida en silencio, que no nos obliga, nos fuerza, sino que nos libera, que no nos trata como extranjeros, como extraños, sino que toma sobre él nuestro mal, toma sobre sí nuestros pecados. Y esto lo hace para liberarnos de los prejuicios sobre Dios. Para hacerlo, miremos el crucifijo y después abramos el Evangelio. Estos días, todos en cuarentena, en casa, encerrados, tomemos en serio estas dos cosas. Miremos el crucifijo y abramos el Evangelio. Esto será para nosotros como una gran liturgia doméstica, porque no podemos ir a la iglesia estos días. El crucifijo y el Evangelio. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, él se va. Y cuando los diablos quieren revelar su majestad divina, él los calla. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que la gente confunda al Dios verdadero, que es amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano, que da espectáculo y se impone con la fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se hace hombre como cada uno de nosotros y se expresa como un hombre, pero con la fuerza de su divinidad. Sin embargo, cuando en el Evangelio viene proclamada solemnemente la identidad de Jesús, ¿qué sucede? Cuando el centurión dice de verdad era hijo de Dios, viene dicho allí, apenas ha dado la vida en la cruz, porque no se puede equivocar más. Se ve a Dios que es omnipotente, todopoderoso en el amor. Es su naturaleza. Está hecho así. Él es amor. Tú podrías objetar, ¿y qué hago yo con un Dios así débil? Preferiría un Dios a un Dios fuerte y potente. Pero el poder de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestra fragilidad y la transforma. El amor de Dios, que en Pascua ha curado, ha sanado nuestro pecado con su perdón, que ha hecho de la muerte un pasaje de vida, que ha cambiado nuestro miedo en confianza, que ha cambiado nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede hacer todo el bien, que con Él de verdad podemos confiar en que todo saldrá bien. Esto no es una ilusión, porque la muerte y resurrección de Jesús no es una ilusión. Ha sido una verdad. Y aquí, ¿por qué la mañana de Pascua nos viene dicho, se nos dice, no tengáis miedo? Y las angustiosas preguntas sobre el mal no desaparecen de golpe, pero encuentran en el resucitado el fundamento sólido que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús ha cambiado la historia haciéndose cercano a nosotros y la ha hecho
por cuanto está marcada por el mal, historia de salvación. La ha hecho historia de salvación. Ofreciendo su vida sobre la cruz, Jesús ha vencido también a la muerte. Del corazón abierto del crucificado, el amor de Dios alcanza a cada uno de nosotros. Nosotros podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, acogiendo la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abremos todo el corazón en la oración esta semana, estos días, con el crucifijo y con el Evangelio. No os olvidéis, crucifijo y Evangelio. La liturgia doméstica será esta. Abramos al Señor todo el corazón en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros y entenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona, no se olvida de nosotros, nunca. Y con este pensamiento os deseo una santa semana y una santa Pascua. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente: ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga.
Pues hasta aquí la catequesis del Papa Francisco en español, el resumen de la catequesis hecha por él mismo. Nosotros les vamos a dejar ya aquí, no sin antes recordarles que aquí en 13 van a poder participar desde sus casas, van a poder seguir en directo las diferentes celebraciones de la Semana Santa. Mañana, Jueves Santo, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, 6 de la tarde, el Triduo Pascual comienza con la Santa Misa de la Cena del Señor. Mañana Jueves Santo a las 6 de la tarde. Cuídense, gracias.